hay un tema que nos debe llamar a preocupación y que yo quisiera tratar esta mañana para que, digamos que estemos alerta de algunas situaciones que se ha dado. República Dominicana en los últimos años ha tenido una evolución positiva en términos de libertad de prensa. Y cuando me refiero a los últimos años, hablo de los últimos 30 años, sobre todo luego de la dictadura de Trujillo, de las condiciones de inestabilidad política que se han dado, aquel gobierno de Balaguer que usted supo era la transición hacia un modelo un poco más democrático, pero que tuvo sus opacidades, y poco a poco se hace más fácil, y sobre todo con la inclusión de las nuevas tecnologías, que cada persona tenga la disposición y la capacidad de hacer y decir lo que piensa, de la forma en la que lo entiende, asumiendo, por supuesto, en caso de que así lo prevea, las consecuencias que las propias leyes plantean sobre las difamaciones e injurias, que son los dos preceptos o conceptos que la ley penaliza. Resulta que yo creo que el gobierno debe tener una mirada un poco clara sobre qué está pasando en los medios de comunicación, y hablo del gobierno, porque hay una relación directa hacia actitudes no necesariamente más democráticas que algunos funcionarios del gobierno toman. Y no hablo exclusivamente de este gobierno, porque con el gobierno pasado de Danilo Medina también muchos vivimos presiones de todo tipo, sobre todo en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, yo conozco un caso personal donde amenazaron incluso al hijo de un amigo, para que todo eso con el propósito de que no se publicara en ese momento una encuesta política. Entonces, eso ocurre. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas informaciones que han coincidido en tiempo y espacio, y que por eso hago un señalamiento al gobierno. Una de ellas es lo que se ha conocido por Amnistía Internacional del espionaje a Nuria Piera, a la periodista Nuria Piera, entre el año 2020 y 2021, a través del sistema Pegasus, que es un software israelí, me parece, que tiene como propósito, y es utilizado por muchos gobiernos. En España fue un escándalo enorme cuando se conoció del acoso y de la persecución y la invasión a la intimidad de muchísimos periodistas y funcionarios, sobre todo jueces incluso. Surgió con la finalidad de espionaje político. Claro, político. Pero también en Estados Unidos se han dado situaciones a través de las redes sociales, y en muchos otros países. República Dominicana no ha sido la excepción a ello. Y aunque en este caso se reseña de Nuria Piera, pero también muchos otros casos se han presentado. Y sobre todo, no sé si recuerdan, que aquel momento de que se hablaba de reforma constitucional, se habló incluso de unos equipos colocados en el techo del Congreso para espiar legisladores y saber en qué dirección iban. Ahora la historia no ha sido muy diferente en 2020 y 2021. Y es solo un caso. Salió del aire ayer, no sé si por razones de presión, realmente no estoy convencido de ello, pero por la convergencia, reitero, en tiempo, creo que es un tema a analizar. No creo que el Grupo Medrano tenga intención de nada de eso, ni de ninguna de las marcas y empresas que mencionaré a continuación, pero vale la pena analizar qué pasa con el programa, por ejemplo, Estrellas de la Opinión, que salió del aire a partir de ayer, y que era encabezado por el amigo Jaime Rincón. Pero también otro programa que encabeza Neudi Santos, que se llama Mientras Tanto, salió del aire de Escape FM. Pero además a eso sumamos que Graimer Méndez, periodista y político, señaló que en un canal de televisión se comenzó a utilizar los tradicionales mecanismos para sacarlo del aire a su espacio, un espacio que tiene rentado ahí, que tiene mucho tiempo, es un espacio de entrevistas a personalidades de todos los litorales. Pero también, ya hace un poco de tiempo, pero no hay razones para que se olvide. Ustedes recuerdan la denuncia que hacía Ramón Tolentino sobre la persecución que había de parte de algunos policías y militares, que son tradicionalmente las ramas del Estado con mayor énfasis en persecución a políticos, a periodistas, a jueces. También señalaba que por una denuncia que había hecho, un coronel lo tenía bajo asedio. Johnny Vázquez,
periodista de esta planta televisora había denunciado que por unas denuncias que había hecho también había sido perseguido en un vehículo de manera insistente y permanente a cualquier lugar donde se desplazaba. Estamos hablando con nombres y apellidos. Analizamos también la semana pasada una situación que se dio, y por eso digo, al gobierno lo que le hago es un llamado de alerta a lo que está sucediendo. No hablo de que ellos sean necesariamente los responsables de eso. Con nuestro corresponsal de Grupo Telemicro en Montecristi, Rafael Mex, que grabando y haciendo su trabajo con un tema de una extracción de arena que se estaba dando en Guayubín, pues resulta que fue amenazado y golpeado. Primero amenazado con desbaratar la cámara, con todo lo demás, que hay un video que graba con audio e imágenes lo que sucedió. Y posteriormente entonces ese señalamiento. Cuando a eso usted le suma un proyecto de ley que había depositado hace un tiempo la senadora Melania Salvador del Partido Revolucionario Moderno en el Senado de la República, que tiene por título Proyecto de Ley Orgánica sobre el Derecho a la Intimidad, el Honor, Buen Nombre y la Propia Imagen, que planteaba ahí consecuencias penales, que censuraba el trabajo de la prensa. Yo creo que hay una indicación clara de que mucha gente se ha trazado la tarea de no sentirse fiscalizado ni hostigado por una prensa que pueda ser en modo alguno contundente, con hechos dolosos, con actitudes incorrectas de parte de funcionarios públicos, de parte de personas públicas o incluso protegiendo el patrimonio de la República Dominicana, tanto lo monetario como lo medioambiental, como lo intangible, y eso a mucha gente no le gusta, eso a mucha gente no le gusta. Por lo tanto, yo hago un llamado a la sociedad frente a un tema como este, porque estamos hablando de un hecho bastante sensible y que si no se toma a tiempo las medidas del lugar, pudiera degenerar en una situación donde nadie pudiera hablar de aquí de ningún tema. Nadie pudiera hablar aquí de ningún tema. Y eso es bastante peligroso para la estabilidad democrática, no de República Dominicana, de cualquier país donde esté sucediendo eso. Si no, miren el ejemplo más cercano de Nicaragua, donde ahí lo menos que se ha hecho a sacerdote expulsarlo, quitarle la nacionalidad, gente que nació allá, que son nicaragüenses toda la vida, y ahora por oponerse al régimen de Daniel Ortega, se le quitó la nacionalidad. Aquí no estamos ni cerca de eso. Y reitero, hemos avanzado mucho. Y me parece que aunque hay muchos políticos con epidermis sensibles, eso está en todos los partidos políticos, me parece que hay, digamos que un respeto, por lo menos del presidente, quien ha desarrollado también una piel de cocodrilo frente a las críticas que pueda generarse, y eso es positivo en modo alguno. Una cosa muy distinta es ser sensible a escuchar a la gente sobre sus ideas, y otra cosa muy sencilla es que las críticas sean intolerables, y que el que lo criticó usted tiene que salir de un medio. Eso es sumamente peligroso, y por eso yo quiero, y he destinado estos minutos a hacer hincapié ahí, porque además recordemos que había un proyecto de ley de partidos políticos y de régimen electoral que establecía que durante el periodo de campaña, búsquelo, por suerte le dieron para atrás esa vaina, durante el periodo de campaña no se podía hablar mal de algún candidato o utilizar los medios de comunicación para difundir alguna noticia negativa de los candidatos. O sea que si yo vendía droga y yo soy candidato, pues ya en automático yo tenía la inmunidad mediática. No, la inmunidad mediática no la tiene absolutamente nadie. Y para eso las leyes claramente establecen qué es difamación, qué es injuria, y plantean consecuencias que van desde lo económico hasta la libertad misma física, con ir a prisión por cosas que evidentemente usted no pueda probar en la dimensión que lo plantea. De manera que es la exhortación que hago no solamente al gobierno, es una exhortación que le hago y le extiendo a toda la ciudadanía para que esté vigilante frente a cualquier situación que se presente de cualquier sector interesado, porque eso no ocurre solamente en el gobierno. Los gobiernos son quienes tradicionalmente estimulan a que ocurran cosas así, pero no ocurre solo en el gobierno, ocurre en el narcotráfico, ocurre en el sector empresarial, ocurre con la milicia y ocurre con el gobierno administrativo. Por eso hago la separación, porque la milicia pertenece al gobierno, pero no es lo mismo.
para que lo tengamos claro y sepa que habrá un grupo de hombres y mujeres defendiendo cualquier derecho a que usted precie que sea contrario a mí. Lo que ha de ocurrir en cualquier país, o incluso yo acompañaré a algunos amigos que tendrán una rueda de prensa a las 11 de la mañana en la Dorcería, con el propósito de fijar una posición y advertir sobre estas cosas que pudieran estar pasando. Porque en muchos casos, ni siquiera temas nacionales como el tema haitiano, hay gente que le gusta que sean tratados. Y eso no puede ocurrir.